La historia de Grace Patricia Kelly no es el cuento de hadas que la oficina de prensa de Mónaco nos quiso vender durante décadas. Para entender a la mujer que se convertiría en el ícono definitivo de la elegancia, millones de dólares, debemos primero sumergirnos en las frías y competitivas aguas de la alta sociedad de Filadelfia en los años 30 y 40. Grace no nació en la nobleza de sangre, millones de dólares, pero nació en la nobleza del dinero y el esfuerzo físico extremo. Su padre, John B. Kelly, mejor conocido como Jack, era un hombre que personificaba el sueño americano en su forma más agresiva, millones de dólares. Jack era un hijo de inmigrantes irlandeses que empezó colocando ladrillos y terminó construyendo un imperio de la construcción que dominó la costa este. Pero Jack no solo quería dinero, quería gloria, millones de dólares. Fue un remero olímpico que ganó 3 medallas de oro, un hombre que despreciaba cualquier forma de debilidad o intelectualismo que no viniera acompañado de un trofeo. En la mansión de los Kelly en Henry Avenue, la atmósfera no era de calidez hogareña, sino de un campo de entrenamiento perpetuo. Jack Kelly y su esposa Margaret, millones de dólares, una exmodelo y profesora de educación física apodada La Prusiana, criaron a sus hijos bajo un régimen de disciplina espartana. La competencia era el único lenguaje que se hablaba en la mesa, millones de dólares. Sus hermanos destacaban en el deporte, eran fuertes, ruidosos y extrovertidos. Y luego estaba Grace, millones de dólares. Una niña delgada, míope, que sufría constantemente de sinusitis y que prefería quedarse en su habitación jugando con sus muñecas y creando pequeños teatros de títeres. Para Jack Kelly, millones de dólares. Grace era una decepción silenciosa, la oveja negra que no tenía el fuego atlético de los Kelly. Este rechazo temprano grabó en Grace una necesidad patológica de aprobación que la perseguiría hasta su tumba, millones de dólares. Lo que nadie vio en esa niña callada era que estaba desarrollando una de las armas más poderosas de la psicología humana, la máscara de la perfección. Grace aprendió que si no podía ser la más fuerte, sería la más perfecta. Cultivó una voz suave, una postura impecable y una cortesía que rozaba lo glacial, millones de dólares. Era su mecanismo de defensa contra un padre que la ignoraba y una madre que la corregía constantemente. Este es el origen de lo que Hollywood llamaría más tarde el hielo caliente, millones de dólares. Debajo de esa piel de porcelana y esos modales de internado suizo. Grace Kelly era un volcán de resentimiento y ambición. Ella no quería ser actriz por amor al arte. Quería ser actriz para obligar a su padre a mirar hacia ella, millones de dólares, para conquistar un mundo donde los músculos de Jack Kelly no significaran nada. En 1947, el estallido de rebeldía finalmente ocurrió, millones de dólares. A pesar de que su padre consideraba que la actuación era una profesión poco mejor que la de una mujer de la calle, Grace se marchó a Nueva York. Se instaló en el Barbizon Hotel para mujeres, un refugio de la élite que aspiraba a la fama, y se matriculó en la Academia Americana de Artes Dramáticas. Para no depender del dinero de un padre que la criticaba, millones de dólares. Grace comenzó a trabajar como modelo. Su rostro, de una simetría que desafiaba las leyes de la biología, empezó a aparecer en anuncios de jabones, cigarrillos y electrodomésticos. Pero Grace no era una modelo más, millones de dólares. Ella estaba estudiando a la cámara, aprendiendo qué ángulo de su rostro transmitía misterio y cuál transmitía vulnerabilidad. Estaba esculpiendo a Grace Kelly, el personaje, mucho antes de que un director de cine gritara «Acción, millones de dólares». Su etapa en Nueva York fue una mezcla de disciplina férrea y una vida secreta que escandalizaría a sus biógrafos años después. Mientras en sus cartas a casa se presentaba como la hija devota, millones de dólares, en los círculos bohemios de Broadway, Grace empezaba a ganar fama de devora hombres. Se sentía atraída por sus profesores y por hombres mucho mayores que ella, buscando en ellos la validación masculina que Jack Kelly nunca le dio. Pero nunca permitía que un escándalo manchara su imagen pública. Grace ya era una maestra de la doble vida. Su transición a la televisión en vivo y luego al teatro la preparó para el gran salto Hollywood. Sin embargo, su llegada a la meca del cine fue recibida con escepticismo. La industria buscaba mujeres explosivas como Marilyn Monroe o Ava Gardner. Grace, con su elegancia contenida y sus guantes blancos, parecía un anacronismo, millones de dólares. El punto de inflexión llegó con la película High Noon, Solo ante el peligro. A pesar de compartir pantalla con una leyenda como Gary Cooper, Grace se sintió miserable. Se veía a sí misma rígida y sin talento, millones de dólares. Pero el público vio algo diferente.
Vio a una mujer que podía transmitir una intensidad sexual devastadora sin siquiera millones de dólares, desabotonarse la blusa. Durante el rodaje, inició un romance con Cooper, un hombre casado que le doblaba la edad, millones de dólares. Fue el primero de una serie de escándalos que los estudios de Hollywood tuvieron que tapar con desesperación. Grace Kelly era la paradoja perfecta, millones de dólares. La Virgen de Filadelfia, en las portadas de revistas, y la seductora implacable tras las cámaras de los sets de filmación. Fue Alfred Hitchcock quien finalmente descifró el código secreto de Grace. Él no quería una rubia platino obvia, él quería a Grace. Para Hitchcock, ella era el ideal erótico, la mujer que parece un volcán cubierto de nieve, millones de dólares. Bajo su dirección en obras maestras como Dial M for Murder y Rear Window, Grace alcanzó una sofisticación que ninguna otra actriz podía replicar, millones de dólares. Se convirtió en la musa del maestro del suspenso, porque era la única capaz de interpretar el papel de la mujer perfecta que esconde un secreto oscuro. Ganó el Oscar por The Country Girl, derrotando a la favorita Judy Garland, y en ese momento el mundo entero se rindió a sus pies. Pero la victoria fue amarga. Cuando llamó a su padre para compartir la noticia de su Oscar, Jack Kelly respondió a los periodistas: «Todavía no puedo creerlo. Tengo otra hija que siempre fue mejor que Grace en todo». Esa frase fue el clavo final en el ataúd de su carrera en Hollywood, millones de dólares. Grace Kelly se dio cuenta de que no importaba cuántos premios ganara o cuántos corazones rompiera en California, nunca sería suficiente para su familia. Estaba agotada de la falsedad de los estudios, millones de dólares, de las persecuciones de la prensa y de los romances fallidos con hombres que nunca se casarían con ella. Estaba lista para un cambio de escenario, millones de dólares, uno donde su máscara de perfección no fuera solo una herramienta de actuación, sino un requisito de estado. Buscaba una salida, una forma de escapar de la sombra de su padre y del cinismo de Hollywood. No sabía que su destino estaba siendo trazado en un pequeño principado del Mediterráneo, millones de dólares, donde un príncipe con un reino en quiebra necesitaba urgentemente a una estrella que le devolviera el brillo a su corona. El año 1955 marcó el cenit absoluto de la Grace manía. Grace Kelly no era solo una actriz, millones de dólares, era un fenómeno cultural que dictaba la moda, los modales y el ideal de belleza en ambos lados del Atlántico. Sin embargo, detrás de las cámaras de To Catch a Thief, Atrapa a un ladrón, rodada precisamente en la Riviera Francesa, Grace se sentía como una prisionera de su propia fama. Fue durante el Festival de Cine de Cannes de ese mismo año cuando se tendieron los hilos de una de las operaciones de relaciones públicas más astutas de la historia. La revista francesa Paris Match buscaba una exclusiva que detuviera el mundo, y su editor tuvo una idea audaz: reunir a la reina de Hollywood con el príncipe soltero de Europa, millones de dólares. Lo que Grace no sabía es que ese encuentro no era solo una sesión de fotos, sino una audición para un papel que duraría el resto de su vida. El príncipe Rainiero III de Mónaco estaba en una situación desesperada, millones de dólares. Su principado, un pequeño peñasco de apenas 2 kilómetros cuadrados, estaba al borde de la bancarrota. El casino de Montecarlo perdía dinero, el turismo agonizaba tras la guerra, y lo más grave, un tratado de 1918 con Francia estipulaba que si el soberano moría sin un heredero directo, millones de dólares. Mónaco perdería su independencia y se convertiría en un protectorado francés. Rainiero necesitaba una esposa, pero no cualquier esposa. Necesitaba a alguien que atrajera la atención del mundo, millones de dólares, que trajera dólares americanos y que devolviera el glamour a sus calles desiertas. Sus consejeros, incluido el magnate Aristóteles Onassis, le habían sugerido incluso a Marilyn Monroe. Pero Rainiero buscaba algo más sólido, algo con clase. Buscaba a Grace Kelly, el día del encuentro, millones de dólares. El 6 de mayo de 1955, fue un desastre logístico que casi cambia la historia. Grace se despertó en el Hotel Carlton de Cannes con el pelo mojado debido a una huelga de electricistas que impedía usar secadores, millones de dólares. No tenía su ropa planchada y el tráfico hacia Mónaco estaba bloqueado por una protesta, millones de dólares. Frustrada y a punto de cancelar, Grace finalmente se puso un vestido de tafetán con flores, el único que no estaba arrugado, y se adornó con flores artificiales en el pelo para ocultar su peinado improvisado. Cuando llegó al Palacio Grimaldi, Rainiero no estaba. El príncipe, en un alarde de arrogancia o descuido, llegó tarde, dejando a la estrella más grande del mundo
esperando en una habitación sin aire acondicionado. Millones de dólares. Grace estaba furiosa, pero en el momento en que Rainiero apareció y la guió por sus jardines privados y su zoológico personal, algo cambió. No fue amor a primera vista, millones de dólares. Fue el reconocimiento mutuo de dos personas que entendían el peso de la representación. Rainiero no era el príncipe azul de los cuentos. Era un hombre solitario, millones de dólares, de carácter volátil y profundamente abrumado por sus responsabilidades. Grace, por su parte, vio en él no a un amante apasionado, sino una salida digna. Ser princesa significaba dejar de ser una empleada de los estudios MGM, dejar de ser acosada por los tabloides sobre sus amantes casados y, lo más importante, millones de dólares. Significaba obtener un título que finalmente obligaría a su padre, Jack Kelly, a respetarla. En esa caminata por los jardines de Palacio se gestó un contrato invisible, millones de dólares. Rainiero quedó cautivado por la serenidad de Grace, y ella quedó seducida por la idea de un trono que la protegería del cinismo de Hollywood. Pero la corona tenía un precio, y era un precio en efectivo. Cuando Rainiero viajó a los Estados Unidos meses después para formalizar el compromiso en la mansión de los Kelly en Filadelfia, millones de dólares, las negociaciones se parecieron más a una fusión empresarial que a un romance. El príncipe exigió una dote de 2 millones de dólares. Jack Kelly, indignado al principio, exclamó, millones de dólares. Mi hija no tiene que pagarle a nadie para que se case con ella. Sin embargo, la ambición social de la familia pudo más. Jack Kelly terminó pagando la mitad de la dote, y la propia Grace tuvo que aportar la otra mitad de sus ahorros de Hollywood. Además, Grace fue sometida a una de las humillaciones más grandes de su vida, un examen ginecológico oficial para asegurar a la corona de Mónaco que era capaz de dar herederos. La mujer que había ganado un Oscar y que era adorada por millones fue tratada como ganado real de alta alcurnia. El compromiso se anunció el 5 de enero de 1956 y Hollywood entró en estado de shock. La MGM, para liberar a Grace de su contrato, exigió los derechos exclusivos para filmar la boda y distribuirla como un documental, convirtiendo su sacramento religioso en un producto comercial. Grace Kelly estaba empezando a comprender que no estaba escapando de los focos, sino que simplemente estaba cambiando de director. Su vida ya no le pertenecía a ella, ni siquiera a su familia. Ahora le pertenecía a un Estado soberano y a una tradición de 700 años que no perdonaba los errores. El silencio que marcaría su vida posterior empezó a gestarse en esos meses de preparación, mientras empacaba 80 maletas de ropa, sus premios y sus sueños de actriz, para embarcarse en el SS Constitution rumbo a una vida donde su voz sería lo último que importara. El 4 de abril de 1956, el puerto de Nueva York se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático que la humanidad no había visto jamás. Grace Kelly, millones de dólares. La mujer que en solo 5 años había pasado de ser una modelo de jabones a la ganadora del Oscar y musa de Hitchcock, se disponía a abandonar su patria. El transatlántico SS Constitution no era solo un barco, millones de dólares, era el vehículo que transportaba un mito hacia su transformación final. En los muelles, más de 250 periodistas y 1.500 fotógrafos se pisoteaban entre sí para captar la última imagen de la princesa de Hollywood en suelo americano. Mientras Grace subía la pasarela, millones de dólares, acompañada por 80 maletas de cuero, su caniche Oliver y un séquito de 65 personas que incluía a sus padres y damas de honor, el aire estaba cargado de una mezcla de triunfo y funeral, millones de dólares. Grace saludaba con la mano enguantada, pero su mirada, captada por algunos lentes más agudos, revelaba una fijeza gélida. Estaba dejando atrás no solo una carrera, sino su libertad personal, a cambio de una corona que en ese momento pesaba más que todo su equipaje. El viaje de 8 días a través del Atlántico fue, para Grace, un descenso lento hacia la claustrofobia. Lo que debió ser una travesía de reflexión se convirtió en un circo flotante. La prensa mundial había alquilado botes y aviones para escoltar al buque. Los periodistas intentaban sobornar a los camareros por $500 para obtener un mechón de pelo de Grace o una lista de lo que comía. Ella se refugiaba en su camarote, millones de dólares, sufriendo mareos constantes y una ansiedad que empezaba a manifestarse en manchas en su piel. Fue durante esas noches de insomnio, escuchando el rugido del océano, millones de dólares, cuando Grace Kelly empezó a comprender la magnitud de la transacción,
La Metro-Goldwyn-Mayer MGM la había vendido literalmente. A cambio de liberarla de su contrato de 7 años, la MGM había exigido los derechos exclusivos para filmar y distribuir su boda en todo el mundo. Su vida privada, su sacramento religioso, millones de dólares, se había convertido en la última película de Grace Kelly, una producción de la que ella era la estrella, pero no la directora. Cuando el SS Constitution finalmente entró en las aguas de la Riviera Francesa, millones de dólares, el espectáculo alcanzó niveles delirantes, millones de dólares. El príncipe Rainiero salió a su encuentro en su yate, el Deo Juvante II, bajo una lluvia de miles de claveles rojos y blancos lanzados desde un hidroavión propiedad de Aristóteles Onassis. Fue una coreografía de poder y dinero diseñada para impresionar al mundo, pero detrás de la sonrisa de Grace, el agotamiento era total. Había perdido peso, sus nervios estaban a flor de piel y el protocolo monegasco. Una estructura rígida, rancia y profundamente desconfiada de los extranjeros, la recibió con una frialdad que no esperaba. Las hermanas de Rainiero, especialmente la princesa Antonieta, la miraban con desprecio, millones de dólares, considerándola una intrusa americana que venía a profanar un linaje de 7 siglos. Grace no era recibida como una salvadora, millones de dólares, sino como una pieza de exhibición necesaria para evitar que Francia se anexionara el Principado por falta de herederos, millones de dólares. La boda civil, celebrada el 18 de abril en el Salón del Trono del Palacio, fue un trámite gélido de 16 minutos donde se leyeron sus más de 140 títulos nobiliarios. Pero el verdadero evento, millones de dólares, el que hoy diseccionamos en Daniel Montague, ocurrió al día siguiente, el 19 de abril de 1956, en la Catedral de San Nicolás, millones de dólares. Grace Kelly caminó hacia el altar envuelta en lo que muchos consideran el vestido de novia más icónico de todos los tiempos. Diseñado por Helen Rose, el traje utilizaba 25 metros de tafetán de seda, 100 metros de red de seda y encaje de Bruselas con 125 años de antigüedad, bordado con miles de perlas minúsculas, millones de dólares. Era una obra maestra, pero también era una celda de tela. El cuello alto y las mangas largas estaban diseñados para ocultar cualquier rastro de la mujer sensual que Hollywood había conocido, millones de dólares, transformándola en una virgen de mármol para el consumo de la aristocracia europea. Dentro de la catedral, la atmósfera era sofocante. Las potentes luces instaladas por la MGM para la filmación elevaron la temperatura a niveles insoportables, millones de dólares, haciendo que el incienso y el perfume de las flores crearan un aire denso y tóxico. Grace estaba al borde del desmayo. Mientras el mundo veía a través de la pantalla un cuento de hadas, millones de dólares, ella luchaba por mantener la compostura. Rainiero, visiblemente irritado por la presencia de las cámaras y el protocolo, estaba tan tenso que le temblaban las manos al colocar el anillo, obligando a Grace a ayudarlo en un gesto, que fue interpretado como sumisión, pero que fue puro instinto de supervivencia para que la ceremonia millones de dólares, terminara en desastre. En ese preciso instante, cuando el coro cantaba y las campanas de Mónaco repicaban, Grace Kelly dejó de existir. Ya no era la mujer que desafió a su padre en Filadelfia, millones de dólares. Ya no era la actriz que manejaba a Hitchcock a su antojo. Ahora era Su Alteza Serenísima la Princesa Gracia, una figura decorativa, cuya única función real era producir un heredero y sonreír ante los fotógrafos. La recepción que siguió fue un despliegue de opulencia que ocultaba una realidad amarga. Jack Kelly, el padre que siempre la había despreciado, se paseaba por el palacio haciendo bromas groseras sobre la baja estatura del príncipe y la falta de comodidades modernas en el peñón, millones de dólares. Grace tuvo que soportar la humillación de ver a su familia actuar como turistas ricos mientras la nobleza europea se burlaba de ellos en francés, un idioma que ella aún no dominaba. Al final de la jornada, millones de dólares, cuando el último invitado se retiró y los técnicos de la MGM recogieron sus cables, Grace se encontró sola en un palacio de 200 habitaciones que se sentía como una morgue de lujo. Había ganado la corona, millones de dólares, había silenciado a sus críticos y había cumplido el contrato más grande de su vida. Pero al mirarse al espejo, se dio cuenta de que el precio de ser una leyenda era el silencio absoluto de su propia alma. El mito había comenzado, pero la mujer acababa de ser enterrada bajo capas de encaje y protocolo. Para el mundo exterior, los meses posteriores a la boda del siglo fueron una extensión del cuento de hadas.
Pero dentro de los muros de piedra del Palacio Grimaldi, Grace Kelly estaba viviendo una pesadilla de aislamiento. El paso de ser la mujer más admirada de Hollywood a ser la consorte de un microestado fue un choque cultural para el que nadie la había preparado. Grace no solo había dejado su carrera, había dejado su idioma, millones de dólares, su círculo de amigos y su autonomía. El palacio, que desde lejos parecía un sueño mediterráneo, resultó ser una estructura fría, húmeda y plagada de corrientes de aire, millones de dólares, gobernada por una servidumbre que le era leal a la familia Grimaldi de sangre, no a una actriz americana que consideraban una intrusa. En esos primeros meses, la princesa Gracia pasaba horas encerrada en sus habitaciones, millones de dólares, llorando en silencio, mientras intentaba descifrar un protocolo que parecía diseñado específicamente para recordarle que ella no pertenecía allí. El primer gran obstáculo fue el idioma, millones de dólares. Aunque Grace se esforzaba por aprender francés, su progreso era lento debido al agotamiento emocional, millones de dólares. En las cenas de gala, se veía rodeada de aristócratas franceses y monegascos que hablaban a velocidades vertiginosas, ignorándola deliberadamente o lanzando comentarios sarcásticos sobre su origen, millones de dólares. Para la nobleza europea, Grace era una parvenue, una advenediza que había comprado su título con una dote de 2 millones de dólares. Pero el ataque más doloroso venía desde dentro de la familia, millones de dólares. La princesa Antonieta, hermana mayor de Rainiero, se convirtió en su enemiga declarada. Antonieta, que siempre había albergado ambiciones al trono, veía en Grace un obstáculo y no dudó en sembrar cizaña, haciendo correr rumores de que Grace no era lo suficientemente distinguida para el cargo. Rainiero, millones de dólares, por su parte, atrapado entre las tradiciones de su familia y su nueva esposa, solía refugiarse en su mal genio, dejando a Grace sola en un laberinto de intrigas palaciegas, millones de dólares. La soledad de Grace se vio agravada por una profunda depresión post-boda que la prensa ocultó, cuidadosamente. Ella extrañaba el ritmo frenético de los sets de filmación, la estimulación intelectual de sus conversaciones con directores y el sentimiento de ser valorada por su talento, millones de dólares, no solo por su capacidad reproductiva. En Mónaco, su única función oficial era quedar embarazada para asegurar la independencia del país frente a Francia, millones de dólares. La presión era tal que el anuncio de su primer embarazo en 1956 fue recibido con un suspiro de alivio nacional que rozaba lo obsceno, millones de dólares. Grace se sentía como una incubadora real. Cuando nació la princesa Carolina en 1957 y un año después el príncipe Alberto, Grace cumplió con su contrato de Estado. Pero el vacío en su alma solo se hizo más grande, millones de dólares. Los niños se convirtieron en su único refugio emocional, el único vínculo genuino en un mundo de apariencias gélidas. Fue en este momento de vulnerabilidad cuando Alfred Hitchcock, millones de dólares, el hombre que mejor conocía el hielo caliente de Grace, decidió mover sus fichas. En 1962, Hitchcock le ofreció el papel principal en su próxima película, Marnie. Para Grace, esto era más que un trabajo. Era una cuerda de salvamento, una oportunidad de recuperar su identidad perdida. Rainiero, millones de dólares, en un principio y quizás consciente de la infelicidad de su esposa, accedió. El anuncio de que La princesa Gracia vuelve al cine causó un estallido de alegría en Hollywood, pero en Mónaco, millones de dólares, provocó una crisis de Estado sin precedente. El pueblo monegasco, que paradójicamente la había rechazado al principio, ahora se sentía insultado por la idea de que su soberana interpretara a una ladrona cleptómana en pantalla, millones de dólares. Nuestra princesa no es una actriz, clamaban los titulares franceses. La presión diplomática fue feroz. El general de Gaulle, entonces presidente de Francia, millones de dólares, mantenía una tensa relación con Mónaco por temas fiscales y utilizó el escándalo de la película para humillar a Rainiero, millones de dólares. Grace se vio atrapada en un fuego cruzado entre su pasión y su deber. Finalmente, en un acto de sacrificio que terminó de romper su espíritu creativo, millones de dólares. Grace convocó a una rueda de prensa para anunciar que renunciaba al papel y que nunca volvería a actuar. Fue el día en que la actriz murió definitivamente para que la princesa pudiera sobrevivir, millones de dólares. Hitchcock nunca se lo perdonó del todo, y Grace pasó el resto de su vida viendo las películas de sus contemporáneas con una mezcla de envidia y millones de dólares, melancolía, sabiendo que su mejor actuación estaba ocurriendo ahora, la de una mujer feliz en un matrimonio perfecto que,
tras las puertas cerradas de palacio, se desmoronaba en silencios cada vez más largos, millones de dólares. A medida que los años 60 avanzaban, Grace Kelly se transformó en la princesa de mármol. Se volcó en la caridad, en la Cruz Roja y en la decoración de palacio, millones de dólares, tratando de llenar las horas de una vida que se había vuelto una rutina de guantes blancos y sonrisas ensayadas. Su belleza seguía siendo legendaria, pero sus ojos ya no brillaban con la chispa de la ambición de Filadelfia. Había aprendido a manejar a Rainiero, a navegar las intrigas de Antonieta y a ser la madre perfecta, pero el precio fue un alejamiento total de su verdadero ser. En Daniel Montague revelamos que esta fase fue el inicio de su vida de silencio, una existencia donde cada palabra era filtrada y cada emoción era reprimida, construyendo una muralla que ni siquiera sus hijos podían atravesar del todo. La sirena de Hollywood había sido domesticada, pero el mar seguía rugiendo dentro de ella, millones de dólares, esperando una oportunidad para escapar de una jaula que, aunque era de oro, no dejaba de ser una prisión. Al entrar en la década de los 70, millones de dólares, la imagen de Grace Kelly, que el mundo consumía a través de las revistas Vogue o Paris Match, era la de una mujer que había alcanzado la plenitud. Sin embargo, en las entrañas de la Elite Ball de Mónaco, la realidad era mucho más gélida. Grace había cumplido 40 años, millones de dólares. Una edad crítica para una mujer cuya identidad pública estaba cimentada en la belleza absoluta, millones de dólares. El hielo caliente de Filadelfia empezaba a sentir el frío de un matrimonio que se había transformado en una sociedad de convivencia formal. Rainiero III, millones de dólares. Un hombre de temperamento volátil y propenso a largos periodos de melancolía y mal humor, se había vuelto cada vez más distante. La pasión que pudo existir en los jardines de Cannes se había evaporado, dejando en su lugar un protocolo vacío. Para Rainiero, Grace era la joya de la corona, millones de dólares, una herramienta diplomática perfecta. Para Grace, Rainiero era el guardián de una prisión de mármol. La soledad de Grace en el Palacio Grimaldi se volvió crónica. Mientras Rainiero se refugiaba en sus negocios, millones de dólares, su zoológico privado y sus reformas políticas, Grace buscaba llenar el vacío con una disciplina casi maníaca en la crianza de sus hijos y en sus obras de caridad. Pero el silencio de las 200 habitaciones del palacio era ensordecedor, millones de dólares. Fue en esta época cuando empezaron a surgir los rumores, siempre susurrados y nunca confirmados oficialmente, de que la princesa buscaba consuelo fuera del lecho matrimonial, millones de dólares. Se hablaba de viajes discretos a París para encontrarse con viejos amigos de Hollywood y de una cercanía especial con directores y artistas que le recordaban la mujer que fue. Para Daniel Montague, este no es un detalle de tabloide, millones de dólares, sino la manifestación de una mujer asfixiada que intentaba recuperar un fragmento de su autonomía antes de que el protocolo la borrara por completo. Pero el mayor desafío de Grace no vendría de la prensa o de su marido, millones de dólares, sino de su propia sangre. Sus hijos Carolina y Alberto habían crecido bajo la sombra de una madre que era un icono de perfección y la presión empezó a pasar factura. Carolina, en particular, se convirtió en el reflejo de la rebeldía que Grace nunca se permitió expresar. La joven princesa, dotada de la belleza de su madre, pero con un fuego indomable, detestaba la rigidez de Mónaco, millones de dólares. Mientras Grace intentaba mantener la compostura, Carolina se escapaba a las discotecas de París, se rodeaba de la jet set internacional y desafiaba cada regla de etiqueta, millones de dólares. La relación entre madre e hija se volvió un campo de batalla de voluntades. Grace veía en la rebeldía de Carolina el peligro de destruir la imagen que tanto le había costado construir, mientras que Carolina veía en Grace a una mujer que había sacrificado su alma por un trono vacío, millones de dólares. Esta tensión familiar alcanzó su punto máximo con el romance de Carolina con Philippe Junot, un playboy francés mucho mayor que ella y con una reputación dudosa. Grace se opuso con todas sus fuerzas, millones de dólares, sabiendo que ese camino solo traería dolor. Pero su oposición solo empujó a Carolina más lejos. El enfrentamiento desgarró a Grace por dentro. Se veía a sí misma décadas atrás, desafiando a Jack Kelly para irse a Nueva York. Pero ahora ella ocupaba el papel del padre autoritario, millones de dólares. El peso de ser la princesa Gracia le impedía ser simplemente una madre que abraza a su hija. En este capítulo de su vida, Grace Kelly comprendió que la perfección tiene un precio hereditario, millones de dólares. La incapacidad de conectar con la imperfección humana de sus propios hijos,
Mientras tanto, el estado físico de Grace empezaba a dar señales de alerta. Sufría de migrañas terribles y una fatiga que no podía ocultar con maquillaje. El principado que ella había ayudado a salvar económicamente ahora le exigía una presencia constante en festivales, galas y actos oficiales, que ella encontraba cada vez más superficiales. Se dice que en sus momentos de mayor desesperación, Grace se refugiaba en su jardín de rosas, el único lugar donde podía estar sola sin el escrutinio de los guardias o de las cámaras. Allí, lejos del brillo de las tiaras, millones de dólares. La mujer que pudo haber sido la actriz más grande de su generación se preguntaba si el sacrificio había valido la pena. La década de los 70 no fue para ella una época de liberación, sino de resignación, millones de dólares. Grace Kelly se estaba convirtiendo en una reliquia viviente, una santa laica de la elegancia que, tras su sonrisa imperturbable, escondía el secreto de una vida de silencio absoluto. El escenario estaba listo para el acto final, un drama que nadie pudo prever y que convertiría su vida en una tragedia eterna, millones de dólares. El verano de 1982 en el Mediterráneo fue inusualmente caluroso, con un aire denso que parecía presagiar que algo estaba a punto de romperse en el delicado equilibrio del Principado de Mónaco. Para Grace Kelly, millones de dólares, que ya había cumplido los 52 años, este periodo no fue de descanso, sino de una introspección que rozaba lo místico. En las investigaciones que hoy traemos a Daniel Montag, descubrimos que la princesa atravesaba una etapa de cambios profundos. Había comenzado a hablar con sus amigos más cercanos sobre el cansancio de su papel público, mencionando con una frecuencia inquietante que sentía que su tiempo se estaba agotando. No era un miedo racional, sino una especie de sabiduría melancólica. Grace se había vuelto más espiritual, interesándose por la astrología y el simbolismo, buscando en las estrellas las respuestas que el rígido protocolo de palacio le negaba. Su relación con Rainiero, aunque estable en la superficie, era la de dos extraños que compartían un contrato. El príncipe se había vuelto más huraño con la edad, mientras que Grace buscaba desesperadamente una última oportunidad de libertad. Se dice que ese verano Grace estaba planeando pasar más tiempo en su apartamento de París, lejos de la sofocante vigilancia de Mónaco, millones de dólares. E incluso se rumoreaba que estaba considerando seriamente aceptar pequeños papeles de lectura de poesía o narración, un eco lejano de su amado Hollywood. Sin embargo, su mayor preocupación seguía siendo su hija menor, millones de dólares. Estefanía. A diferencia de Carolina, que ya se había asentado tras sus tormentas juveniles, Estefanía era un espíritu salvaje, impetuoso y difícil de controlar. La tensión entre madre e hija durante ese último verano en la residencia de campo de Rock Hill fue constante, millones de dólares. Un choque de voluntades entre la princesa de mármol y la joven que se negaba a ser esculpida. El 13 de septiembre de 1982 amaneció como cualquier otro lunes en la Costa Azul, millones de dólares. Grace decidió que ella misma conduciría su coche, un Rover 3500 de 10 años de antigüedad, desde Rock Hill de vuelta a Mónaco. Esta decisión fue la primera pieza de un dominó trágico. Habitualmente, Grace viajaba con chofer, pero ese día el asiento trasero estaba repleto de vestidos, cajas de sombreros y equipaje que debía llevar a la modista, millones de dólares, lo que no dejaba espacio para un tercer ocupante. El chofer se ofreció a hacer 2 viajes o a mover el equipaje, pero Grace, millones de dólares, en un inusual arranque de impaciencia o quizás buscando ese pequeño momento de autonomía al volante, insistió en conducir ella misma con Estefanía como única acompañante. Fue la última vez que se la vio con vida fuera de los muros de la tragedia. Mientras el Rover descendía por las peligrosas y serpenteantes curvas de la carretera D37, conocidas como la Turbi, algo sucedió dentro del vehículo. Según los informes que analizamos en Daniel Montague, Grace empezó a quejarse de un dolor de cabeza repentino y punzante. Los testigos que circulaban detrás del coche vieron cómo el vehículo zigzagueaba de forma errática antes de acelerar inexplicablemente en una de las curvas más cerradas, millones de dólares, justo en el mismo tramo donde años atrás ella misma había filmado una escena de conducción para To Catch a Thief. No hubo marcas de frenado. El coche saltó el parapeto de piedra y se precipitó al vacío, millones de dólares, cayendo por un terraplén de 40 metros hasta quedar convertido en un amasijo de hierro en un jardín privado. El caos inicial fue absoluto. Estefanía logró salir del vehículo con heridas leves,
pero Grace quedó atrapada, inconsciente y con heridas internas devastadoras. El traslado al hospital fue lento, millones de dólares, y la comunicación oficial del Palacio Grimaldi fue, en las primeras horas, un ejercicio de negación y control de daños. Informaron que la princesa estaba fuera de peligro, millones de dólares, mientras que en la realidad de la sala de operaciones, los médicos luchaban contra una hemorragia cerebral masiva, millones de dólares. Grace había sufrido un pequeño accidente cerebrovascular mientras conducía, lo que explicaba la pérdida de control del vehículo. El 14 de septiembre, tras comprobar que el daño cerebral era irreversible, Rainiero tomó la decisión más difícil de su vida: desconectar el soporte vital. La muerte de Grace Kelly no fue solo el fin de una mujer, fue el colapso del ideal de perfección que ella misma había construido. El silencio que rodeó las circunstancias del accidente alimentó teorías conspirativas durante décadas. ¿Conducía realmente Estefanía? ¿Había sido un sabotaje? ¿Era un suicidio encubierto? En Daniel Montague, entendemos que la realidad fue más poética y cruel. Grace murió en la misma carretera que la hizo famosa, tratando de manejar su propio destino en un momento en que su cuerpo ya no le pertenecía. Su muerte dejó a Mónaco en una oscuridad que ni siquiera el brillo de Montecarlo pudo disipar. El hielo caliente se había derretido, dejando un vacío que ninguna otra princesa lograría llenar jamás. Millones de dólares. El mundo perdió a una estrella, pero la jaula de oro finalmente se abrió para dejar escapar el alma de una mujer que solo quería ser escuchada tras su largo silencio. El 18 de septiembre de 1982, millones de dólares, el pequeño Principado de Mónaco se detuvo. El cielo, que habitualmente brillaba con un azul eléctrico, parecía haberse teñido de un gris plomizo para recibir el cuerpo de la mujer que había transformado un peñasco fiscal en un epicentro de glamour mundial. Millones de dólares. La muerte de Grace Kelly no fue recibida como el fallecimiento de una soberana, sino como la pérdida de una parte de la conciencia colectiva del siglo XX. En este capítulo para Daniel Montague, millones de dólares, analizamos el funeral de Estado como la última gran producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero esta vez con lágrimas reales y un guión escrito por la tragedia. Fue el evento que cerró el círculo. Grace regresó a la misma catedral de San Nicolás, donde 26 años antes se había casado, millones de dólares, pero esta vez el silencio no era de protocolo, sino de muerte. La imagen que dio la vuelta al mundo y que aún hoy estremece fue la del príncipe Rainiero III. El hombre que había sido descrito como un soberano duro, millones de dólares, autoritario y a veces gélido, apareció completamente devastado. Las cámaras captaron a un Rainiero que caminaba tras el féretro con los ojos hundidos y el rostro desencajado, llorando abiertamente sin importarle la presencia de las cámaras que tanto había odiado. En ese momento, millones de dólares. El mundo comprendió que, a pesar de las sombras en su matrimonio y de la jaula de oro que él mismo había construido, Rainiero amaba a Grace como a su único anclaje con la realidad. Sin ella, millones de dólares. Mónaco perdía su alma y él perdía su norte. Sus hijos, Carolina y Alberto, caminaban a su lado intentando sostener a un padre que parecía haber envejecido 20 años en solo 4 días. Estefanía, la otra protagonista de la tragedia, seguía hospitalizada, millones de dólares. Físicamente herida y emocionalmente destrozada por los rumores que empezaban a culparla del accidente. El funeral fue una asamblea de la historia mundial. Representantes de todas las casas reales europeas, millones de dólares. Jefes de Estado y, lo más significativo para la audiencia de Daniel Montague, las leyendas de Hollywood que habían compartido set con ella. James Stewart, su compañero en Rear Window, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la historia. Grace no era solo una princesa, millones de dólares, era la luz que todos queríamos seguir. Cary Grant y otros viejos amantes y amigos estaban allí, mirando con melancolía el ataúd cubierto con la bandera de los Grimaldi, millones de dólares, preguntándose si la mujer que amaron en California fue realmente feliz en este rincón del Mediterráneo. Era el choque final de sus dos mundos, la vieja aristocracia de sangre y la nueva aristocracia de la pantalla, unidos por el respeto a una mujer que dominó ambos. Sin embargo, detrás de la pompa y el incienso, el funeral de Grace Kelly ocultaba una amargura institucional. El protocolo exigía que fuera enterrada en la cripta de los Grimaldi, bajo una lápida que simplemente decía Gratia Patricia, princesa de Mónaco, millones de dólares. No hubo mención a sus premios Oscar,
ni a sus películas, ni a su pasado en Filadelfia. El sistema que la había consumido en vida intentó borrar su identidad de actriz incluso en la muerte. Millones de dólares. Pero el pueblo de Mónaco tenía otra idea. Miles de personas hicieron colas kilométricas para dejar flores blancas, sus favoritas, frente a las puertas del palacio. Millones de dólares. La gente que al principio la había llamado la americana, ahora lloraba por la pérdida de la mujer que había traído prosperidad, elegancia y humanidad a sus calles. Tras el entierro, el principado cambió para siempre. Rainiero nunca volvió a casarse. Millones de dólares. Se dice que mandó cerrar las habitaciones de Grace tal y como ella las había dejado, y que durante años no permitió que nadie tocara sus pertenencias. Millones de dólares. El hombre de temperamento volátil se convirtió en un anciano solitario que paseaba por los jardines de rosas de su esposa, buscando quizás el perdón por el silencio que le impuso. El hielo caliente de Filadelfia finalmente descansaba, pero su sombra se hizo tan larga que sus hijos pasarían las siguientes décadas tratando de escapar de ella. En Daniel Montague, millones de dólares. Entendemos que el funeral de Grace Kelly no fue un final, sino la canonización de un mito que nos enseña que, a veces, para ganar el mundo entero, hay que estar dispuesto a perderse a uno mismo en el proceso. Millones de dólares. La estrella se había apagado, pero su luz seguía viajando por el espacio, recordándonos que la belleza más perfecta es, a menudo, la más trágica. Cuando las puertas de la cripta de los Grimaldi se cerraron tras el ataúd de Grace Kelly, un silencio sepulcral descendió sobre el Palacio de Mónaco. Pero no era el silencio de la paz, sino el de un vacío insoportable. En este capítulo para Daniel Montague, entramos en la fase más cruda de la dinastía, el día después de la perfección. La muerte de Grace no solo dejó un viudo devastado, sino a 3 hijos que habían crecido bajo la sombra de una madre que era más un ícono que un ser humano. Sin la mediación constante de Grace, que actuaba como el amortiguador entre el temperamento volcánico de Rainiero y la rebeldía de sus hijos, la familia entró en una espiral de caos emocional que los tabloides de todo el mundo devoraron durante décadas. La herencia de Grace no fue solo una fortuna en joyas y propiedades. Fue una herencia de tristeza, una presión invisible por mantener una imagen de elegancia que ninguno de ellos se sentía capaz de sostener. La primera en sentir el peso de la corona de espinas fue la princesa Carolina. De la noche a la mañana, la joven que había pasado años rebelándose contra su madre tuvo que convertirse en ella. Rainiero, sumido en una depresión profunda y encerrado en sus habitaciones, delegó en Carolina las funciones de primera dama del Principado. Fue una transformación cruel. La joven fiestera de París tuvo que recogerse el pelo, usar los guantes blancos de su madre y presidir las galas benéficas con la misma sonrisa ensayada que antes despreciaba. Carolina no solo perdió a su madre, perdió su juventud. Se vio obligada a ser el pilar de un padre que apenas podía mirarla sin recordar a la mujer que había perdido. En los pasillos de palacio se decía que Carolina caminaba y hablaba cada vez más como Grace, millones de dólares, como si el fantasma de la actriz se hubiera mudado a su cuerpo, para asegurar que la función continuara. Pénteros y para Carolina la carga fue el deber. Para Estefanía fue la culpa, millones de dólares. En Daniel Montague desglosamos la tragedia personal de la hija menor, quien estuvo presente en el accidente y que, durante años, tuvo que soportar la sospecha pública de que ella era quien conducía el vehículo. Estefanía no pudo asistir al funeral de su madre debido a sus propias heridas, lo que le impidió tener un cierre emocional. El trauma la empujó a una rebeldía mucho más destructiva que la de su hermana. Se lanzó a una carrera como cantante pop, diseñadora de trajes de baño, y terminó refugiándose en el mundo del circo, buscando desesperadamente una vida que no tuviera nada que ver con los protocolos gélidos de su madre. Estefanía era el grito de dolor de una familia que se negaba a llorar en público. Su vida se convirtió en una huida constante del recuerdo de la perfección que Grace Kelly representaba. Mientras tanto, el príncipe Alberto, el heredero al trono, se convirtió en el guardián silencioso de los secretos de palacio. Alberto, siempre más parecido a Grace en su naturaleza reservada y amable, cargó con la responsabilidad de asegurar el futuro de la dinastía. Sin embargo, su incapacidad para encontrar una esposa que estuviera a la altura del mito de su madre se convirtió en una obsesión nacional.
Cada mujer que Alberto presentaba era comparada, inevitablemente y de forma injusta, con la belleza inalcanzable de Grace Kelly. El fantasma de la madre se convirtió en el juez de todas las nueras potenciales, creando un vacío que tardaría décadas en llenarse. La maldición de los Grimaldi, esa vieja leyenda que decía que ningún miembro de la familia sería feliz en el amor, parecía haber cobrado más fuerza que nunca tras la muerte de la única mujer que, al menos en apariencia, la había roto. Rainiero, por su parte, se convirtió en una sombra de sí mismo. El príncipe constructor dejó de construir ciudades para construir un mausoleo viviente. Mandó que la oficina de Grace permaneciera intacta, sus plumas sobre el escritorio, sus flores secas en los jarrones, millones de dólares, su perfume flotando en el aire. Se dice que a veces los guardias de palacio le encontraban hablando solo en los jardines de rosas, pidiendo consejo a la esposa que ya no estaba, millones de dólares. La muerte de Grace reveló la verdad que el protocolo intentó ocultar, que ella no era solo un adorno, sino el motor que mantenía la maquinaria del Estado funcionando. Sin ella, Mónaco seguía siendo rico, pero se había vuelto estéril. La herencia de la tristeza se filtró por las grietas del mármol, millones de dólares, recordándoles a todos que la perfección es un traje muy pesado que, una vez que te lo quitas o te lo quitan por la fuerza, te deja desnudo ante el mundo. La muerte de Grace Kelly no fue solo un accidente de tráfico, millones de dólares, para los servicios de inteligencia de medio mundo. Fue un evento geopolítico que dejó demasiados cabos sueltos. En este capítulo de Daniel Montague, nos adentramos en el territorio de las sombras, donde los informes del FBI, millones de dólares, los susurros del Vaticano y las intrigas de las logias secretas italianas convergen en una curva cerrada de la carretera de la Turbi. Oficialmente, Grace murió por causas naturales tras un derrame cerebral, millones de dólares, pero la rapidez con la que el Palacio Grimaldi limpió la escena del accidente y la confusión deliberada sobre quién conducía realmente el Rover 3500 alimentaron una de las mayores teorías conspirativas del siglo XX, millones de dólares. ¿Fue Grace Kelly una víctima del destino o fue un estorbo eliminado por fuerzas que operaban muy por encima de la corona de Mónaco, millones de dólares? Uno de los puntos más oscuros que revelamos hoy es la supuesta conexión de la princesa Gracia con la logia P2, Propaganda Due, millones de dólares, una organización masónica secreta que en los años 80 tenía sus garras clavadas en el corazón del poder italiano y el Vaticano, millones de dólares. Se rumorea que Grace, en su búsqueda de un propósito más profundo y tras sentirse aislada en su propio palacio, se había acercado a círculos de poder ocultistas y financieros que buscaban influir en el destino de Europa. Algunos investigadores sugieren que Grace había descubierto información comprometedora sobre el lavado de dinero en el casino de Monte Carlo, que involucraba a la mafia y a altos cargos eclesiásticos. ¿Sabía la princesa demasiado? Existen informes no confirmados del FBI que mencionan una creciente preocupación de Grace por la seguridad de sus hijos semanas antes del accidente, como si supiera que el silencio que le habían impuesto estaba a punto de volverse permanente. Otro archivo, que el Vaticano guarda con celo, es el registro de las últimas confesiones y la correspondencia espiritual de la princesa, millones de dólares. Grace Kelly era una católica devota, pero su fe se había vuelto compleja y, para algunos sectores conservadores, peligrosa, millones de dólares. Se dice que estaba financiando discretamente grupos que buscaban una reforma dentro de la Iglesia y que utilizaba su influencia para proteger a figuras que eran incómodas para la Santa Sede. El día del accidente, millones de dólares. En su bolso se encontró un rosario y una serie de notas escritas a mano que nunca fueron entregadas a su familia. ¿Eran simples reflexiones religiosas o eran mensajes en clave? Millones de dólares. La negativa sistemática de las autoridades monegascas a permitir una investigación independiente sobre los restos del vehículo y las pruebas de sangre de la princesa solo sirvió para aumentar la sospecha de un encubrimiento a gran escala, millones de dólares. La figura de Estefanía es central en este misterio. Durante años, la versión de que la joven princesa era quien conducía el coche fue defendida por testigos locales que afirmaban haber visto a millones de dólares. Estefanía salir por la puerta del conductor. El palacio insistió en que ella salió por ese lado porque la puerta del copiloto estaba bloqueada contra la roca, pero el daño en el vehículo sugería lo contrario, millones de dólares.
¿Por qué el Estado de Mónaco se arriesgaría a culpar a una madre fallecida antes que admitir que una hija menor de edad conducía? En Daniel Montague, millones de dólares, planteamos la posibilidad de que el caos informativo fuera una cortina de humo para ocultar algo más grave, una falla mecánica provocada o una interferencia externa mediante frecuencias de radio, una tecnología que en esa época ya estaba en manos de ciertos servicios de inteligencia. Finalmente, está el enigma del Dr. Chatelain, millones de dólares, el médico que atendió a Grace y cuya actuación fue duramente criticada por la comunidad médica internacional, millones de dólares. El hecho de que la princesa fuera trasladada a un hospital local sin el equipo necesario para tratar una hemorragia cerebral de esa magnitud, en lugar de ser llevada en helicóptero a Niza o París, sigue siendo una pregunta sin respuesta. ¿Se buscaba realmente salvarla o se buscaba controlar el flujo de información durante sus últimas horas? Millones de dólares. Los archivos del FBI sobre Grace Kelly, desclasificados parcialmente años después, muestran que la oficina de J. Edgar Hoover la vigiló incluso después de que ella dejara Hollywood, millones de dólares, sospechando que su influencia en Europa podía ser utilizada por potencias extranjeras. Grace murió rodeada de secretos, y el silencio que tanto la asfixió en vida se convirtió, tras su muerte, en una muralla de acero que protege una verdad que, de salir a la luz, podría resquebrajar los cimientos de la Costa Azul. Para comprender la tragedia de Grace Kelly, no debemos mirar hacia las curvas de la Turbi, sino hacia atrás en el tiempo, exactamente 7 siglos atrás, hasta las raíces sangrientas de la dinastía Grimaldi. Existe una leyenda negra que flota sobre el peñón de Mónaco como una niebla que no se disipa con el sol del Mediterráneo. En este capítulo de Daniel Montague, analizamos la famosa maldición de los Grimaldi, millones de dólares. Una sentencia que dicta que ningún miembro de esta familia encontrará jamás la felicidad verdadera en el matrimonio. Según cuenta la historia, en el siglo XIII, millones de dólares, el príncipe Rainiero I secuestró a una hermosa joven flamenca que, tras ser ultrajada, resultó ser una bruja o poseer conocimientos de las artes oscuras. Antes de morir, lanzó un grito que ha resonado por las galerías del palacio hasta el día de hoy, millones de dólares. Nunca un Grimaldi encontrará la felicidad en el matrimonio. Durante siglos, la historia pareció confirmar estas palabras. Generación tras generación de soberanos monegascos vivieron divorcios escandalosos, millones de dólares. Viudeces tempranas y matrimonios de conveniencia que terminaron en amargura, millones de dólares. Pero cuando Grace Kelly llegó a Mónaco en 1956, el mundo creyó que la maldición se había roto. Grace era la personificación de la luz, la pureza y la modernidad. Se pensó que su llegada era un acto de purificación para una familia con un pasado oscuro. Sin embargo, los investigadores que consultamos en Daniel Montague sugieren todo lo contrario. La maldición no se rompió, sino que se cobró su deuda más alta con Grace. Ella fue la víctima propiciatoria, el sacrificio de belleza necesario para mantener el trono en pie. Su muerte prematura y violenta no fue un accidente, millones de dólares, sino el cumplimiento de una sentencia ancestral que no permite intrusos en el círculo de dolor de los Grimaldi. La relación entre Grace y el esoterismo no era superficial. Durante sus años en palacio, millones de dólares. Se dice que la princesa se volvió obsesiva con la historia de los antepasados de su marido. Encontró diarios y registros que hablaban de muertes inexplicables y de una tristeza hereditaria que afectaba a todos los varones de la familia. Esta carga emocional empezó a manifestarse en la vida diaria de Grace, millones de dólares. Ella, que venía de una familia de atletas y triunfadores en Filadelfia, se encontró luchando contra una fuerza invisible que convertía cada momento de alegría en cenizas, millones de dólares. La maldición de los Grimaldi se manifestó en la frialdad de Rainiero, en la rebeldía incontrolable de sus hijos y en el aislamiento que la llevó a buscar refugio en la astrología y el misticismo. Grace Kelly sentía que el palacio no era un hogar, millones de dólares, sino una entidad viva que se alimentaba de su energía vital low. Más inquietante es cómo la maldición pareció transmitirse a la siguiente generación tras el sacrificio de Grace. Si analizamos las vidas de Carolina, millones de dólares, Alberto y Estefanía desde la perspectiva de Daniel Montague, el patrón es devastador. Carolina perdió a su gran amor, Stefano Casiraghi, en un accidente náutico casi tan violento y repentino como el de su madre. Estefanía nunca logró estabilizar su vida amorosa, millones de dólares.
saltando de escándalo en escándalo, con guardaespaldas y artistas de circo, siempre buscando un afecto que se le escapaba de las manos. Y Alberto, el actual soberano, tardó décadas en casarse, millones de dólares, solo para hacerlo bajo una sombra de rumores de infelicidad que recuerdan amargamente a los primeros años de Grace. Parece que el Peñón exige un tributo constante de lágrimas a cambio de su soberanía. ¿Fue Grace Kelly consciente de que estaba entrando en un linaje maldito? Existen cartas donde ella menciona una pesadez en el aire de Mónaco que no podía explicar. Algunos expertos en lo oculto sugieren que el accidente de 1982 ocurrió en un punto de intersección de líneas energéticas cargadas negativamente en la montaña. Para la audiencia de Daniel Montague, la pregunta es inevitable. ¿Fue la maldición la que movió el volante aquel día de septiembre? En una familia donde el poder se compró con traiciones y secuestros medievales, millones de dólares. Grace Kelly fue el ángel que intentó redimir los pecados de los padres, solo para ser devorada por la misma oscuridad que intentó iluminar. Su muerte no fue el fin de la maldición, millones de dólares, sino la confirmación de que en el Palacio Grimaldi, la felicidad es solo un espejismo que se desvanece antes de poder tocarlo. Si el cuerpo de Grace Kelly fue enterrado en la cripta de los Grimaldi, millones de dólares, su imagen fue elevada a un altar de consumo global del que nunca ha descendido. En este capítulo de Daniel Montague, analizamos cómo Grace Kelly logró lo que pocas figuras históricas consiguen, millones de dólares, transformarse en un adjetivo. Decir que algo es estilo Grace Kelly es invocar instantáneamente una mezcla de frialdad aristocrática, millones de dólares, elegancia temporal y una contención emocional que hoy conocemos como la estética del silencio. Esta estética no fue un accidente, millones de dólares, sino una construcción meticulosa que empezó en los estudios de la MGM y terminó convirtiéndose en el motor económico de un principado. Grace entendió antes que nadie que, en el mundo de la imagen, millones de dólares, lo que no se dice y lo que no se muestra es mucho más poderoso que la exposición total. Su silencio no era solo una jaula, era su marca registrada. El epicentro de este fenómeno es, sin duda, el famoso bolso Kelly de la casa Hermès. En la investigación que hoy presentamos para Daniel Montague, revelamos la historia detrás del mito. En 1956, millones de dólares. Una Grace Kelly recién embarazada utilizaba un bolso de cuero de la firma francesa para ocultar su vientre de los teleobjetivos de los paparazzi. Esa imagen, captada por la revista Life, millones de dólares, dio la vuelta al mundo y transformó un accesorio de lujo en un objeto de culto, millones de dólares. Lo que pocos saben es que ese bolso, originalmente llamado Sac à Dépêches, fue rebautizado oficialmente por Hermès décadas después en honor a ella. Este objeto simboliza la esencia de Grace, millones de dólares, la capacidad de usar la moda no para atraer la atención, sino para proteger la privacidad. El bolso Kelly no es solo cuero y oro, es un escudo de elegancia que millones de mujeres siguen deseando hoy, millones de dólares, manteniendo viva la economía del lujo basada en la imagen de una mujer que ya no está. Pero el impacto de Grace en la moda fue mucho más profundo que un bolso. Ella impuso el look de Filadelfia en la Costa Azul. Las perlas, los guantes blancos, millones de dólares, los pañuelos de seda anudados al cuello y las faldas de talle alto. Fue una rebelión contra la vulgaridad. En una época donde Hollywood empezaba a sexualizarse de forma agresiva, millones de dólares. Grace Kelly propuso que la máxima seducción reside en la inaccesibilidad. Esta estrategia la convirtió en la embajadora perfecta para Mónaco. Ella no solo atrajo turistas, atrajo fortunas. Los grandes diseñadores de la época, como Christian Dior, Givenchy y Balenciaga, la consideraban su musa definitiva porque ella no vestía la ropa, ella la validaba. Para el Principado, Grace era la influencer original, una máquina de relaciones públicas que convertía cada gala de la Cruz Roja en una pasarela mundial que generaba donaciones y contratos comerciales millonarios. Sin embargo, en Daniel Montague debemos preguntarnos, ¿qué le hizo esta inmortalidad estética a la mujer real? Grace se convirtió en una esclava de su propio ícono. En sus últimos años, millones de dólares, sentía la presión insoportable de no poder envejecer, de no poder tener un mal día, de no poder ser humana. Su estilo, que empezó siendo una expresión de su personalidad, terminó siendo su uniforme de servicio, millones de dólares. La estética del silencio significaba que Grace no podía quejarse, no podía llorar en público y no podía mostrar las arrugas que el estrés del palacio le estaba provocando, millones de dólares.
Se convirtió en una estatua viviente que debía permanecer perfecta para que el valor de la marca Mónaco no decayera. Esta es la tragedia del ícono. El mundo ama la imagen, millones de dólares, pero desprecia la vulnerabilidad del ser humano que la sostiene. Hoy, décadas después de su muerte, la imagen de Grace Kelly sigue siendo explotada por marcas de perfumes, joyería y alta costura. Su rostro sigue vendiendo la idea de un mundo de orden, lujo y distinción que quizás nunca existió realmente. En este capítulo final de su legado estético, comprendemos que Grace Kelly fue la primera gran arquitecta de la marca personal. Logró que su ausencia fuera más presente que la existencia de otras reinas. Pero al convertir su vida en una obra de arte inmortal, se condenó a ser mirada, pero nunca comprendida. El silencio de Grace Kelly sigue gritando desde las portadas de las revistas de moda, recordándonos que la perfección es la forma más sofisticada de desaparecer. Nikola Tesla decía que el presente es de los mediocres, pero el futuro le pertenece a los genios. En el caso de Grace Kelly, el presente fue una jaula de oro, pero el futuro se convirtió en una leyenda inalcanzable. Al cerrar esta investigación para Daniel Montagu, debemos hacernos la pregunta incómoda que el protocolo de Mónaco ha intentado evitar durante más de 40 años, millones de dólares. ¿Fue Grace Kelly la mujer más envidiada del mundo o la víctima más elegante de un sistema que la consumió por completo? La respuesta no se encuentra en las tiaras de diamantes ni en los archivos de la MGM, millones de dólares, sino en el rastro de melancolía que dejó tras de sí. Grace no fue solo una princesa, fue el último gran experimento de alquimia social, donde una estrella de cine fue fundida para acuñar la moneda de un reino. El legado de Grace Kelly en el siglo XXI es una paradoja. Por un lado, salvó a Mónaco. Sin su llegada, millones de dólares. El Principado hoy sería probablemente un departamento francés más, sin la autonomía financiera ni el brillo que atrae a las fortunas del planeta. Ella fue la inversión más rentable de la historia de los Grimaldi, millones de dólares. Pero el costo humano de esa salvación fue la anulación de la identidad de Grace Patricia Kelly. En sus últimos años, la mujer que desafió a su padre y conquistó Hollywood se había convertido en una figura que hablaba de sí misma en tercera persona, millones de dólares. La princesa Gracia era un personaje que ella interpretaba para sobrevivir, mientras que la verdadera Grace se escondía en los rincones de Rock Agel, millones de dólares, buscando desesperadamente un minuto de silencio que no fuera impuesto por la etiqueta. Hoy, Mónaco intenta desesperadamente encontrar una nueva Grace. Lo vemos en la presión que cae sobre la princesa Charlene y en la forma en que las hijas de Carolina intentan emular esa distinción innata. Pero el molde se rompió en aquella curva de la Turbi. El mundo ha cambiado, millones de dólares. La era del misterio y del silencio ha sido sustituida por la era de la sobreexposición en redes sociales. Grace Kelly fue la última soberana que entendió que el poder de la realeza reside en lo que no se muestra, millones de dólares. Su estética del silencio es hoy una reliquia en un mundo ruidoso. En Daniel Montagu revelamos que su verdadera herencia no fue el dinero ni las joyas, sino una advertencia silenciosa sobre el peligro de convertir la propia vida en una obra de arte para el consumo ajeno. Al mirar atrás, vemos a Grace como una sirena que salió del océano de Hollywood para caminar sobre la tierra firme de la aristocracia, solo para descubrir que cada paso le causaba un dolor invisible. Fue una mujer atrapada entre dos mundos, demasiado profesional para la rancia nobleza europea y demasiado noble para el cinismo de la industria del cine. En ese espacio intermedio, en esa grieta de soledad, es donde realmente vivió. Su muerte no fue un error del destino, sino el clímax trágico de una vida que ya no tenía más espacio para crecer dentro de los límites de un protocolo que la quería perfecta, pero no viva. Cerramos esta saga de Daniel Montagu con una imagen final, la de una mujer frente al espejo de su camerino en palacio, quitándose las perlas y viendo, por un breve instante, a la niña de Filadelfia que solo quería ser mirada con amor. Grace Kelly nos enseñó que el glamour es una máscara hermosa, pero que debajo de ella siempre late un corazón que busca desesperadamente ser libre. Ella lo dejó todo por un trono, pero en el proceso, se convirtió en la reina de un territorio mucho más vasto, el de nuestra memoria colectiva. El cuento de hadas terminó en tragedia, pero el mito es, y será siempre, eterno. El espejo se rompió, pero en cada fragmento seguimos viendo el reflejo de la perfección que nos prometió y el silencio que finalmente la liberó.